yo quería presentar un criterio discriminatorio muy delicado acá desde la jueza Soledad Barrueto. Ella ha señalado en su fallo, y la voy a citar, que tanto Giner como Jimmy habrían realizado conductas propias de personas que no viven en una comunidad nativa, sino que viven en la urbe. ¿Y esto por qué lo ha dicho? Porque ellos tienen teléfonos celulares, porque ellos salen de su comunidad a hacer llamadas desde otras comunidades y porque ellos se desplazan a las ciudades a hacer gestiones. Como si estas actividades naturales en una persona que trabaja, que es autoridad comunal, fueran indicadores de que no cumplen conductas de un indígena, de una persona que vive en la comunidad. Entonces, para ser indígena, para ser un cucama, para ser un comunero amazónico, uno tiene que vivir, pensará la abogada, la jueza, digo, en su comunidad, digamos, como se vivía hace 100 años, 80 años. Estamos con Renato Pita, asesor de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tepisca, ACODECOSPAT, para hablar sobre un hecho que ocurrió en octubre de este año. La Fiscalía hizo un allanamiento simultáneo en Piura, en Lima y en la región Loreto. ¿Allanamiento para qué y por qué? Para detener a personas involucradas en actos de rotura, de corte premeditado, planificado del oleoducto norperuano que provocaban derrames que luego obligaba a la empresa petrolera estatal Petroperú, administradora del oleoducto, a contratar a una empresa, a una tercera, para que haga la reparación. Y esto, según se conoció, era prácticamente algo premeditado, dentro del cual participaban pobladores cucamas, cucaminias, personas en Piura y personas aquí en Lima, desde la empresa donde tomamos decisión a quién contratar previa coordinación para que rompa la tubería. Rompa la tubería, contratamos, ganas tú, gana él, gano yo, ganamos todos. Era la práctica que se estaba dando de forma frecuente según la tesis fiscal. Y oh, sorpresa, desde ese momento no se conocen más roturas de la tubería. Sin embargo, desde la población local, sobre todo en la Amazonía peruana, y desde la asociación ACODECOSPAT, se está pidiendo la liberación de algunos pobladores locales implicados en esto, porque en el allanamiento, por ejemplo, fueron detenidos y sacados de sus casas a la fuerza, obviamente, por parte de la policía y la fiscalía, Giner Panduro Castillo, Luis Panduro Castillo, Heiner Panduro Chavano, Norville Panduro Castillo y Jimmy Panduro. Fueron sacados de sus viviendas. Y en estos momentos vamos a hablar sobre la situación de Giner Panduro y de Jimmy Panduro, para quienes sus familiares están pidiendo libertad para esos pobladores cucamas. Por eso reiteramos, estamos en la comunicación con Renato Pita, asesor de esta asociación indígena. Renato, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Cuéntenos, por favor, un poco más, Renato, de la situación que en estos momentos se enfrenta tanto Giner como Jimmy. Sí, muchas gracias. Bueno, es una situación muy difícil, ¿no? Como bien se explicó, el 4 de octubre hubo una detención preliminar en la comunidad indígena San Pedro de Urarinas, en la región Loreto, y se detuvo a Giner y Jimmy, entre otros pobladores de otras comunidades también. Esta detención fue, de hecho, sin cumplir el debido proceso, no se cumplieron las normas, las pautas que señala la norma, y estos pobladores fueron llevados a Lima y sometidos a un juicio entre el 19, 18 y 20 de octubre que finalmente concluyó con un fallo judicial que ha sentenciado 24 meses de prisión preventiva para Jimmy y Giner. De los 7 cucamas que se detuvieron, 5 fueron liberados, ¿no? Porque no se encontraron pruebas que vincularan directamente y que ameriten la prisión preventiva. Sin embargo, en el caso de Jimmy y Giner, que es la misma situación que los demás hermanos cucamas, sí se les sentenció a prisión preventiva tras pedido de la Fiscalía, ¿no? Un fallo que, de acuerdo a distintas organizaciones de derechos humanos en Perú, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras entidades defensoras de derechos y la misma organización indígena IDESEP, han señalado que es un fallo abusivo, discriminatorio
y desproporcionado además, ¿no? Se ha vulnerado una serie de derechos y normas constitucionales, ¿no? Ya, Renato, pero a ver, vayamos al meollo del asunto. Sí. Vayamos al meollo del asunto. Okay. Entiendo que los recursos están presentándose en el ámbito de la posible vulneración de los derechos o el debido proceso para la excarcelación de Jainer Jimmy. Sin embargo, ¿cuál es el nivel de vinculación que tienen ellos con este tema de la rotura de la tubería del oleoducto norperuano? Porque básicamente la investigación que se sigue en la Fiscalía y consideran que hay una organización criminal la cual también es integrada por pobladores cucamas, cucamirias. ¿Por qué se le vincula a Jainer? ¿Por qué se le vincula a Jimmy dentro de este esquema criminal? Lo que en el expediente de la Fiscalía, de la investigación fiscal que se ha realizado, hay una serie de vacíos y deficiencias que se han señalado al momento del juicio oral por la prisión preventiva, los cuales no han sido considerados por la jueza, ¿no? Se han presentado algunas pruebas, pero las pruebas son forzadas y nosotros entendemos de que hay una intención de presentar como si hubiera una especie de organización que llega hasta las comunidades, ¿no? Se ha señalado, por ejemplo, que porque los pobladores tenían en su casa sierras caseras y herramientas de trabajo, ellos estaban capacitados en hacer daños en el ducto. O se ha señalado en el expediente que porque ellos conocen cómo llegar al ducto, porque el ducto evidentemente está en el territorio de sus comunidades, sí, ellos eran capaces de llegar al ducto para hacer daño. O se ha señalado, por ejemplo, de que como ellos han hecho trabajos para Petroperú recorriendo el ducto en vigilancia, ellos sabían las rutas o los caminos de evacuación del ducto para escapar. Pero todos estos argumentos dan por hecho de que ellos son los culpables, no son argumentos que realmente demuestren culpabilidad de los hechos, sino dan por hecho y el principio de presunción de inocencia ha sido vulnerado. Se da, por ejemplo, es como decir de que alguien, porque conoce las rutas de las calles de un distrito limeño, sabe cómo escaparse de un eventual robo o secuestro. Pero Renato, ellos están en su territorio. Ya, indistintamente la carga de pruebas que puedan tener en su contra tanto Jainer como Jimmy, el por qué les dieron prisión preventiva. Porque entiendo para que pueda darse prisión preventiva, de hecho que también se empaparon ustedes en ese tema y lo conocen en derecho al revés, necesita cumplir ciertas condiciones, que primero existe una posibilidad de que pueda obtener la investigación, como un peligro procesal, que puede existir peligro de fuga, que no tenga arraigo domiciliario, no tenga arraigo laboral, no sepan dónde trabajen, dónde viven, y por lo pronto, para evitar esa fuga, hay que meterlos a cana, hay que ponerlos en la cárcel. Esto, por ejemplo, ¿cómo es que la Fiscalía logra concluir con el Poder Judicial que ellos, tanto Jimmy como Jainer, pobladores cucamas, indígenas de la zona, pueden fugarse o pueden obstruir la investigación? ¿Qué sucedió en la audiencia como para que se considere ello? Sí, y justamente he aquí uno de los hechos discriminatorios más fuertes, ¿no? Es realmente sorprendente que se haya llegado a esta conclusión, porque en el fallo judicial de hecho se señalan de que no tienen calidad de arraigo familiar, ¿no? Y la defensa legal de los cucamas ha señalado de que sí existe, ellos tienen trabajos, ellos tienen familia y tienen hijos e hijas que dependen de ellos. Ellos además han mostrado la comunidad la certificación de que son pobladores de la comunidad, son autoridades comunales en algún caso, y el criterio para determinar de que no tiene arraigo familiar es que viven en la selva prácticamente, ¿no? Entonces, ¿dónde va a vivir un indígena cucama si no va a ser en la selva, en su comunidad? O sea, y el Poder Judicial juntamente con la Fiscalía creen que si Jimmy y Jainer regresan, se van a esconder entre los árboles. Exacto. O se van a fugar o se van a ir cuando ellos han demostrado que tienen un nivel de responsabilidades en su comunidad, que tienen un nivel de responsabilidad con su familia, que tienen trabajos y que ellos son además los sostenes de su familia en sus casas, son padres de familia. Entonces, hay un criterio que da por hecho que como viven en la selva, no pueden, pueden escaparse, ¿no? O dan por hecho de que la policía no podría llegar rápido a su domicilio, cuando la propia policía, para hacer el operativo, ha llegado hasta la comunidad, ¿no? Entonces hay una serie de criterios discriminatorios que sustentan esta argumentación de la Fiscalía y también de la jueza Soledad Barrueto, que es la que ha dado el fallo.
Bueno, y a la par de esto también se conoce que hay testimonios que vinculan precisamente a Jenner como Jimmy como parte de esta red criminal, quienes guiaban, quienes ordenaban los cortes de las tuberías. ¿Esos testimonios han sido corroborados? No, o sea, se han basado básicamente en testimonios de personas, pero no estamos hablando de un cruce de datos ni un cruce de testimonios. No ha habido una rigurosidad y una profundización de la investigación fiscal para esto. Simplemente lo que han dicho una o dos personas se está tomando en consideración y esa no es una investigación seria. Es una investigación, a nuestro modo de ver, de que está con una presión de mostrar resultados. ¿Y por qué? Exitosa. Porque esta investigación fiscal empezó en 2016 y ya en 2016 no se había encontrado responsabilidades. Se archiva y Petroperú vuelve a apelar para que reabran la investigación en 2020. Han pasado 3 años y hay una presión de la Fiscalía de no encontrar responsables y a nuestro modo de ver y la lectura, digamos, más amplia que tenemos del proceso desde la Federación ACODECOSPAT es que hay una necesidad de mostrar resultados en una investigación que ha representado una serie de costos y también de repercusiones políticas, ¿no? Claro. Pero además de eso, yo quería presentar un criterio discriminatorio muy delicado acá desde la jueza Soledad Barrueto. Ella ha señalado en su fallo, y la voy a citar, que tanto Jenner como Jimmy habrían realizado conductas propias de personas que no viven en una comunidad nativa, sino que viven en la urbe. ¿Y esto por qué lo ha dicho? Porque ellos tienen teléfonos celulares, porque ellos salen de su comunidad a hacer llamadas desde otras comunidades y porque ellos se desplazan a las ciudades a hacer gestiones. Como si estas actividades naturales en una persona que trabaja, que es autoridad comunal, fueran indicadores de que no cumplen conductas de un indígena, de una persona que vive en la comunidad. Entonces, para ser indígena, para ser un cucama, para ser un comunero amazónico, uno tiene que vivir, pensará la abogada, la jueza, digo, en su comunidad, digamos, como se vivía hace 100 años, 80 años. O sea, un esquema o una idea, un estereotipo completamente discriminatorio, ¿no? La jueza se habría pronunciado bajo un criterio arcaico en su percepción de las cosas que pasan en las poblaciones indígenas. Probablemente nunca conoció la selva. Exacto. Pero Renato, para terminar... Exacto. Y no se basa en la base legal, claro, que protege a los pueblos indígenas, como el convenio 169. Renato, para terminar, brevemente, en segundos, por favor, que el tiempo nos ha ganado. ¿Ustedes han presentado algún recurso contra la jueza, contra el fiscal? Sí, se ha presentado un habeas corpus hace aproximadamente un mes. Se ha presentado un habeas corpus que debe tener resultados a inicios de la próxima semana. Sin embargo, hay un hecho grave aún del proceso judicial que está llevando, es que el fallo de la jueza ha demorado 1 mes y medio en ser notificado a la defensa legal. Ese fallo, esa resolución judicial debió presentarse a los 3 o 4 días de leído el veredicto, es decir, después del 20 de octubre, a los 3 o 4 días. Sin embargo, ha llegado recién hace 2 días a la defensa legal, se ha notificado. Entonces, hay una clara intención de tomar responsables y hay una clara intención, a nuestro ver además, de desplazar la atención. Bien. Porque inclusive una investigación en el Congreso de la República determinó que no había pruebas suficientes para determinar responsabilidades de las comunidades indígenas en estos hechos, o bien, que las comunidades presionaran para que se contrate a personas. Bien, Renato. Entonces, gracias por la comunicación. Nos ha quedado bastante claras sus posiciones desde las poblaciones indígenas frente a este hecho que involucra a 2 comuneros de la población Cucama-Cucamiria en la provincia de Urarinas, en la región Loreto. Gracias, Renato Pita.